Estamos de vuelta con Giro a la Derecha. Como les había comentado en el primer segmento, nos vamos a ir a Colombia porque se ha venido desarrollando algo bastante llamativo. De hecho, es un tema que realmente se discutió o estuvo cubriendo los medios hace algunas semanas, pero acá no habíamos tenido la oportunidad, y es un tema muy profundo, pero muy profundo, que tiene muchas aristas, que evidentemente la conocen, son las personas que lo vivieron el día a día. Y qué mejor persona para conversar esto que la gran Isabel Mejía. Ella es activista y analista política. Bienvenida, Isabel, ¿cómo estás? Esteban, muchísimas gracias por abrirme este espacio en tu programa y bueno, aquí estamos para conversar sobre esos temas tan importantes del país. Muchas gracias a ti por haber aceptado la invitación, como siempre. Teníamos previsto, bueno, discutirlo la semana pasada, pero tú andabas en el trajín justamente por el tema de el cierre legislativo. Entonces, bueno, lo dejamos para esta. Es un tema, Isabel, que no quería dejar pasar a pesar del tiempo, ¿no? De que haya sido hace 2 semanas que ocurrió. Y un poco para ponerle el contexto a nuestra audiencia, bueno, fue que el Congreso de Colombia terminó aprobando la reforma al sistema de pensiones, ¿no? Que Gustavo Petro había tratado de pasar. Me comentaba fuera del aire que Petro llegó, bueno, con algunas banderas, ¿no? Políticas, y esta era una de ellas, de las que tantas prometió, de las tantas promesas, ¿no? Que hizo durante la campaña. Y yo te comentaba, porque la última vez que habíamos conversado fue justamente sobre otra de las banderas, que fue la de la reforma de La salud, salud. de salud, que esa se tumbó. Tú me habías dicho, mira, esto no va a pasar, se tumbó. Y a mí, te lo estaba diciendo yo como venezolano, me llama la atención porque la política de Colombia parece que un día Petro tiene la popularidad por el piso, ¿no? Pero parece que un día Petro no tiene la fortaleza de hacer absolutamente nada, y luego cuando te duermes, bueno, termina impulsando las locuras que ha hecho. Quiero que justamente comencemos por allí, Isabel, que le expliques a nuestra audiencia que quizás no es de mayoría colombiana, qué implica esta reforma, cómo la pasaron. Me estabas hablando de varios elementos turbios, pero bueno, ¿qué es lo que hay detrás de todo esto, Isabel? Bueno, en cuanto a la reforma a la salud, yo quiero hacerte precisión sobre algo. Si bien la reforma a la salud se cayó, no fue aprobada por el Congreso de la República, Petro ha venido implementando algo que se ha denominado un chuchuchú, que fue en algún momento algo que él dijo acerca de la reforma y del sistema de salud, y decía pues que si la reforma no se tramitaba, el sistema era insostenible y que eso era un chuchuchú, o sea, que se caía. Pues bien, Gustavo Petro lo que hizo fue eh, asfixiar el sistema de salud de Colombia, a tal punto que hoy varias EPS han decidido salir del sistema de salud. Lo que eso indica, Esteban, que nuestro sistema puede colapsar porque no está preparado para que se dé un tránsito de esas EPS que tienen millones de usuarios a una entidad del Estado, por decirlo de alguna manera. Entonces, eso es lo primero que hay que aclarar, que Petro gana con cara o con sello. O sea, O con si a sellos. mí no me tramitan las reformas en el Congreso, pues yo busco la forma de que se implemente lo que yo quiero que se implemente. Muy Eso en democrático cuanto a la ese reforma. comportamiento, bastante democrático. En Venezuela decimos, hay un dicho que dice, ni lava ni presta la batea. Entonces, Así, así. Entonces eso es lo que ha venido sucediendo y todas las semanas prácticamente una nueva EPS dice, me salgo del sistema de salud y bueno, los usuarios quedamos en el limbo prácticamente porque, o sea, no sabemos hacia qué entidad vamos a ser trasladados, sumado a que hay un tema de desabastecimiento de medicamentos y bueno, otro tipo de situaciones que también complican más el panorama dentro del sistema de salud. Eso por un lado. Y por otro lado, también te comentaba acerca de la reforma pensional. Esta reforma pensional, la semana pasada, como te comentaba, estábamos en el cierre del primer semestre legislativo y esta reforma pasó en el Senado y ya continuaba su trámite en la Cámara de Representantes. Aquí en Colombia se debe de dar un debate profundo, artículo por artículo, acerca de lo que se va a tramitar para que los congresistas tengan no solamente la oportunidad de presentar proposiciones, objeciones, en fin, sino también es lo que la norma indica. Pues bien, aquí no se dio eso. El presidente, a través de sus ministros, de sus
usuales artimañas, logró que esta reforma pasara en bloque, o sea, que se aprobara el mismo texto que se había aprobado en el Senado sin ningún tipo de modificaciones. Ahora bien, fue demandada porque evidentemente hay un vicio en el trámite, no se discutió artículo por artículo como dice la norma, y adicional a eso, Esteban, aquí en el país hay un tema de un escándalo de corrupción que precisamente involucra al ministro del Interior, al ministro de Hacienda, a los presidentes de la Cámara de Representantes, al presidente del Senado, y ese escándalo de corrupción tiene precisamente que ver con el tema de las reformas, donde indican unos funcionarios del gobierno, de una entidad del gobierno, que ellos pagaron unos dineros a estos señores para que tramitaran las reformas, pero no solo a ellos, también a uno de los miembros de la comisión de acusaciones que está investigando a Gustavo Petro. Entonces aquí hay un entramado bastante complejo de corrupción y donde se ven involucrados dineros públicos, funcionarios y... Se te congeló la imagen, Isabel, no sé si fue que se te fue el internet. Vamos a esperar a ver si regresa la imagen, pero bueno, un poco, yo este era un tema que quería tocar, ¿no? Cubrir hace varias semanas cuando estaba más fresco. Sin embargo, me di cuenta que la densidad y la profundidad de esto, bueno, requería un nivel de conocimiento mucho mayor a lo que podemos tener cualquier persona que evidentemente no vive este tipo de cuestiones en el día a día. Fíjense que Isabel nos está hablando no solamente de irregularidades en el proceso de aprobación, que por cierto es una de las tantas críticas que a veces tenemos incluso acá en... ya creo que volviste. Sí, es que se estaba congelando y bueno, estaba explicando de por qué era tan importante discutir esto. Pero bueno, estaba diciendo que hay un entramado de corrupción, de cómo se le dieron dinero a los involucrados en el Senado, en el Congreso, pero además te entendí que también a las personas que están investigando o algo por el estilo. Sí, presuntamente aquí hay una comisión, algo que se llama comisión de acusación y está investigando precisamente la campaña presidencial de Gustavo Petro. Pues uno de ellos o varios han sido involucrados también en presuntos actos de corrupción, es decir, que están siendo señalados de recibir dinero por parte de estos personajes que vienen de una entidad que fue utilizada precisamente, Esteban, para extraer estos dineros y pagar el tema de la reforma, pero también presuntamente el tema de frenar por este proceso que se adelanta en la comisión de acusación. Fíjate que algo que yo he leído cuando me topé por primera vez con esta información de que aprobaron el tema de las pensiones, es que hubo gente que comenzó a utilizar el término expropiación. Y por supuesto, bueno, yo como venezolano, a mí esa palabra me genera un rechazo enorme y una preocupación también. Y más allá del rechazo que uno evidentemente pueda tenerle a este tipo de propuestas, ¿por qué se está diciendo que lo que está ocurriendo es una expropiación a los ahorros y a las jubilaciones, ¿no? de las personas de tercera edad? Esteban, el sistema pensional de nosotros como estaba concebido te indicaba que tu cuenta de ahorro pensional, o sea, es decir, lo que tú cotizas durante toda tu vida por tu trabajo, te pertenece a ti. Es decir, no le pertenece a la nación. La nación o el Estado no podían disponer de ellas de forma arbitraria, por decirlo de alguna manera. Claro. Hoy con la reforma pensional, el gobierno va a tener la facultad de coger nuestros ahorros y pagar lo que él dice, pagarle a los adultos mayores que no pudieron pensionarse. En realidad, también nuestro sistema planteaba lo siguiente. La reforma era innecesaria e incluso... Isabel, disculpa que te interrumpa, se volvió a congelar cuando dijiste lo que planteaba era lo siguiente y allí no se te escuchó más adelante. Lo que planteaba era lo siguiente. Y es que nuestro sistema, ahí quedamos, en nuestro sistema pensional, te estaba explicando cómo funcionaba el sistema pensional que teníamos antes de la aprobación a las pensiones. Nuestro sistema pensional
te indicaba que nuestros ahorros nos pertenecen a nosotros, es decir, tú durante toda tu vida tienes una cuenta y ahí vas cotizando lo que devengas, un porcentaje de lo que tú devengas como trabajador o como independiente. Y ese sistema te decía, eso te pertenece a ti, eso no le pertenece a la nación. El gobierno de turno no puede disponer de tus ahorros de la forma arbitraria que de pronto hoy con esta reforma va a ser Gustavo Petro. Ahora bien, él lo dice a entregar un dinero a los adultos mayores que, Esteban, más o menos no alcanzan ni los $50, hablando en dólares. Entonces, ¿qué va a hacer? Los ahorros que nosotros tenemos lo va a destinar para cubrir ese gasto. Pero adicional a eso, Esteban, nuestro sistema anterior te permitía a ti cotizar en Colpensiones, que es una entidad pública, o en una entidad privada de fondos. Hoy con esta reforma a ti te van a exigir, si tú ganas 2.3 salarios mínimos, que te vayas simplemente a Colpensiones, a cotizar. E incluso que dicen ellos, que dice la entidad, nosotros no estamos preparados para este tránsito que el gobierno está pretendiendo hacer. Entonces se habla de expropiación es porque el gobierno de Petro va a disponer de nuestros ahorros, de lo que teníamos en nuestras cuentas, supuestamente para pagarle la pensión a los adultos mayores. Imagínate tú qué desastre de verdad y lamento, bueno, que se estén discutiendo de esto, pero yo siempre te pregunto el tema de las percepciones, de cómo se lo ha tomado. La popularidad de Gustavo Petro evidentemente está por el piso. Sin embargo, volvemos a lo que me estabas diciendo, o sea, Petro parece que gana con cara o sello. ¿Cómo se lo ha tomado la gente? Que ya lo rechaza mayoritariamente. Al gobierno de Petro, no solamente por el tema de las reformas, porque la gente hoy en día, especialmente con el sistema de salud, se está viendo bastante afectada. Esteban, estamos hablando de niños que no encuentran medicinas para tratamientos como la diabetes, el VIH, o sea, estamos hablando de una destrucción acelerada, que yo considero que es acelerada del sistema de salud y que eso te toca especialmente incluso más que la economía, pese a que la economía de alguna forma también se ha visto afectada por Gustavo Petro. Pero hay algo adicional y es también la seguridad. Nosotros nos encontramos en una situación de seguridad donde prácticamente retornamos al siglo pasado. Pescas milagrosas. Las pescas milagrosas son retenes en carreteras donde a las personas las cogen, las secuestran, atentados terroristas casi que diario. Tenemos una situación en el Cauca que parece un territorio independiente y Gustavo Petro se sienta con el ELN, se sienta con la segunda Marquetalia precisamente allá en Caracas, y esto viene generando una serie de malestares en la gente. Él cree que es invencible, incluso tiene la osadía de decir que no se quiere reelegir, pero sus cercanos dicen que sí. No sé cómo lo pretenderán hacer, pero hay un rechazo sin lugar a dudas, pero él tiene la chequera. Y lastimosamente la clase política del país está permeada de corrupción, donde las reformas, pese a ser dañinas, pasan. Y justamente sobre la clase política también quería hablar, que es un tema que siempre converso contigo, porque fíjate algo, los políticos normalmente, ¿qué es lo que hacen? Ellos votan de una manera o dejan de votar de cierta manera basado en el costo político que eso les pueda generar. Por ejemplo, si yo soy congresista de una zona en donde la mayoría de los votantes está de acuerdo con esta reforma, lo más probable es que yo vote a favor de la reforma. Y sucede igual que en el caso contrario. Pero en este caso volvemos a lo mismo. Gustavo Petro tiene la popularidad por el piso, genera rechazo ante la ciudadanía y aún así vemos que la clase política se vende ante los intereses de él. ¿Cómo te explicas eso? ¿Es todo por un asunto de corrupción, como estabas mencionando? ¿O hay cosas más allá? No, Esteban, es
una situación meramente de corrupción. Lastimosamente, en Colombia estamos ante lo que muchos denominan mercantilismo estatal. En el Mercantilismo total. Congreso se tramitan o la clase política tramita algunas reformas de acuerdo a sus propios intereses o de un sector. Entonces, aquí hay algo adicional. Tenía mucho tiempo sin ver y es el tema de esta corrupción tan vulgar que estamos nosotros viendo. Es que, Esteban, la escena de la aprobación de la reforma pensional, ver a los presuntos señalados por actos de corrupción, de recibir dinero, en la mesa directiva de la Cámara de Representantes, o sea, el ministro prácticamente dirigiendo el debate de la reforma pensional, el ministro señalado de corrupción al lado del presidente de la Cámara, es una escena que como país indigna y como país te da un panorama de en realidad qué es lo que está pasando. Tramitó la reforma pensional a Gustavo Petro. Ahí está la respuesta. Hay presuntos actos de corrupción por parte de estos personajes que evidentemente no les interesan lo que suceda con los ciudadanos. A ellos no les interesa que los jóvenes hoy estemos en riesgo con la reforma pensional, de mañana no tener ahorros en nuestras cuentas o en nuestro sistema. O sea, que mañana nosotros no nos podamos pensionar, a ellos no les interesa. A ellos les interesa el tema de cumplir al gobierno a cambio de algunos intereses que ellos puedan tener o que hayan tramitado o pactado con el gobierno de Gustavo Petro. A cambio de las cuotas, las famosas cuotas de poder, ¿no? De verdad que yo siento que cuando hablo con personas que viven en otros países de Latinoamérica que están bajo este tipo de gobierno, siento un déjà vu, porque es muy parecido a lo que evidentemente se vivió en Venezuela, lamentablemente. Ahora háblame de la justicia, porque la manera en la que se pasó esta ley rompe las propias leyes de Colombia. Sumado a todos los conflictos de intereses a los cuales estás haciendo mención. Ahí hay conflictos de interés, entonces evidentemente ya el proceso de principio a fin no fue nada limpio. ¿Qué alternativas le quedan a ustedes, los que forman parte de la oposición y los que están justamente denunciando este tipo de cuestiones? Bueno, para tratar de revertir esto, ¿hay justicia, hay mecanismos judiciales para bloquear esto? O bueno, ya se pasó y lo único que les queda es en los próximos procesos electorales sacarlos a todos y rogar que ganen la mayoría políticos decentes y que reviertan todo esto, No, ¿sabes? Esteban, te voy a ser sincera y es que por lo menos la Corte Constitucional ha tumbado varios decretos de Gustavo Petro y eso yo creo que es importante. Él lo ha llamado que es un golpe blando por parte de la Corte. Golpe blando lo ha denominado él. Sin embargo, como te comentaba, por ejemplo, en el tema de la reforma pensional, fue demandada por vicios de trámites. Entonces, sí, yo sé que, mira, o sea, ellos saben, este punto es muy importante, Esteban, ellos saben que la reforma pensional se va a caer por vicios de trámite, porque a la brava la metieron. Entonces, ¿sabes qué están haciendo ahora? Están preparando una nueva reforma para introducirla y así poder de alguna manera presentarla ahora el 20 de julio y así de alguna manera poder ellos tramitar lo que quieren tramitar. Pero estoy convencida que ellos saben que esa reforma se va a caer por vicios de trámite. Entonces sí hay la posibilidad de que sea tumbada. Ahora, fíjate que me dices, bueno, ellos saben, y ojo, lo entiendo porque yo entiendo la naturaleza de estos individuos. Después de que se la tumben, entonces son la víctima y justamente van a hacer esas acusaciones, que la Corte Suprema está tomada por el uribismo o por la política o por el enemigo que se inventen, ¿no? Y por eso es que, bueno, yo no he podido pasar la reforma para ayudar al pueblo. Yo ese discurso ya me lo conozco de adelante para atrás y de atrás para adelante. Ese ¿no? es. Ese es el mismo discursito y déjenme trabajar. Eso de seguro también es parte de lo que dice él y su base. Déjenlo trabajar, por favor. Pero fíjate que también tú mismo mencionaste, bueno, ellos saben, así que van a trabajar en otra reforma. No sé si manejas algún tipo de información que nos puedas dar. ¿Qué establecería esa nueva reforma? ¿Sería más o menos lo mismo pero disfrazado? ¿Sería pasar la mitad de los artículos que han pasado? O sea, más o menos, ¿qué se está hablando sobre esta nueva propuesta?
Es más, la información que hay es que ellos tienen un borrador, están en la construcción de un borrador donde sería más o menos lo mismo, pero ahora entonces ellos buscan introducirla de tal forma que puedan hacer el trámite como corresponde, porque Claro. ellos lo que hicieron, el error de ellos fue tomar ese texto, introducirlo y aprobarlo de la forma en que lo aprobaron. Entonces, eso es lo que ellos quieren de pronto subsanar. Pero esencialmente la reforma va a ser la misma, porque Gustavo Petro laboral y de salud y él no lo va a cambiar. Ahora, como yo te digo, o sea, él busca ganar con cara o sello. Ahora falta ver si de pronto esa reforma no está bien tramitada, no pasan y él busca la forma de destruir el sistema pensional y hacer lo mismo que hizo con la reforma a la salud o con nuestro sistema de salud. Sí, quiero que también hablemos de los medios de comunicación, porque, bueno, por algo se le conoce como el cuarto poder. Yo he visto y creo que te lo dije, o sea, qué admiración siento yo por la señora Vicky Dávila, que parece que es la persona que más oposición le hace a Petro, sencillamente exponiendo la verdad, ¿no? Más allá de las creencias ideológicas que ella pueda tener a nivel personal, ella lo que hace es exponer la verdad y ya con eso le hace una oposición férrea a Gustavo Petro. Pero más allá de eso, ¿tú qué sientes? ¿Qué papel han jugado los medios en esto? ¿Sí le han dado voz a quienes como tú están denunciando las irregularidades alrededor de este proceso, o se están haciendo la vista gorda y bueno, arrodillándose ante Gustavo Petro? Porque esa parte también es importante, Isabel. No, fíjense que aquí en el país pasa algo y es con los periodistas que incluso son muy afines al gobierno de Gustavo Petro, han venido denunciando una serie de situaciones y sí, aquí por fortuna hasta el momento, pese a hay intimidaciones, por ejemplo, a Vicky Dávila, que ha sido una de las periodistas más valientes del país, pero yo creo que también ha sido una de las mujeres y las periodistas que más ha recibido agresiones y violencia por parte del gobierno de Gustavo Petro. Pero es una violencia frontal. Petro ha sido ella es una de las periodistas con las que Petro ha sido más duro, pero también hay otros periodistas como María Jimena Duzán, que ha sido muy de izquierda y que en algunas ocasiones ha cuestionado la forma en cómo se ha venido manejando el gobierno de Petro. Sí hay voz por el momento aquí, pero también hay intimidaciones, Esteban. Yo sé que no lo has tocado, de pronto la oportunidad de escuchar el último escándalo que hay del gobierno Petro y es de unas chuzadas a magistrados de las altas cortes, interceptaciones ilegales. Y eso, por un lado, que es sumamente grave, porque el gobierno Petro dice que él no está utilizando el aparato del Estado, la inteligencia para interceptar opositores, porque hay denuncias que hay interceptaciones ilegales a opositores, a magistrados y bueno, a algunos personajes del país. Pero funcionarios que están a la mano derecha de Gustavo Petro. Y ahora que tú mencionas a los periodistas, hay un joven periodista que esta última semana también destapó un escándalo de Laura Sarabia, la mano derecha de Gustavo Petro, y como era de esperarse, ella y su hermano lo denunciaron con intimidaciones, lo han señalado de una serie de situaciones simplemente para silenciarlo. Lo que se vive en el país, Esteban, es complejo. Yo te escucho a ti y tú me haces una radiografía de lo que, o una radiografía, no, me das indicaciones de lo que ya tú viviste, pero me estás hablando de mi país. Sí. En Colombia, chuzadas, intenciones de mantenerse en el poder, alianzas con paramilitares, con guerrilleros, con delincuentes para mantenerse ahí y una serie de situaciones más que definitivamente ponen en riesgo la democracia de Colombia. La próxima vez que te invite quiero profundizar justamente en el rol del periodista, porque ya me estás hablando de varios casos que sí, obviamente, te lo dije fuera del aire, yo no puedo cubrir todo lo de Colombia como tú, porque tú evidentemente sí
si lo vives, ¿no? Pero creo que es importante porque, o sea, más allá de Vicky Dávila, bueno, existen estas denuncias, estas intimidaciones a otros periodistas que quizás internacionalmente no son tan conocidos, y eso los hace blancos más fáciles. Porque si algo le pasa a Vicky Dávila, bueno, voy a salir yo, va a salir el otro, ¿sabes? Y entonces lo podemos denunciar porque nos enteramos, pero si algo le pasa a los periodistas que no son tan conocidos, que están también metiéndose ahí en el fuego, evidentemente, bueno, tenemos que estar bien informados para poder dar la información, verás, a la audiencia que nos está escuchando. Así es, Esteban. Ya para ir finalizando, Isabel, quiero que hablemos justamente en todo este contexto. ¿Tú crees, y esto es una especulación, porque de aquí a los próximos procesos evidentemente todo puede cambiar, pero tú crees que que el colombiano ya aprendió a golpes lo que era este modelo, o crees que lo pueden seguir engañando? No sé si me escuchaste, Isabel. Esteban, te soy sincera, yo creo que el colombiano ya aprendió lo que es este modelo. Y creo que si Gustavo Petro decide lanzarse a un segundo periodo presidencial, voy a ser arriesgada y voy a decir lo siguiente. No es porque tenga el apoyo de las bases del pueblo colombiano, es porque tiene el apoyo de unos actores armados que vienen teniendo un control territorial bastante profundo y bastante peligroso en zonas del país. De hecho, hay lugares donde el ejército no puede entrar. Wow. Yo siempre que converso digo lo siguiente, y es que si Gustavo Petro se queda en el poder, no se queda por la vía democrática, sino por este tipo de vías que son una combinación de todas las formas de lucha, como siempre lo ha hecho la guerrilla. Y yo creo que por eso también han ido deteriorando de esa manera. Y por eso, Esteban, incluso Gustavo Petro le inaugura o permite que grupos al margen de la ley inauguren escuelas en algunos sectores. Todo ese control territorial que hay por parte de grupos al margen de la ley no es fortuito, es porque él ha venido debilitando las Fuerzas Armadas y permitiendo que estos grupos tengan el control sobre el territorio y sobre la población. Entonces, en unas elecciones presidenciales, ellos con fusil al hombro, ellos posiblemente puedan tener, o como lo hicieron en las elecciones pasadas, van a tener una injerencia mayor debido a todas las garantías, yo le llamo en algunas ocasiones las garantías que le ha dado el gobierno para delinquir y para posesionarse sobre esas zonas. Entonces yo creo que el pueblo colombiano sí entendió que esto no era el cambio y que si era un cambio era en reversa, como muchos lo han dicho. Y sé que muchos de aquellos que votaron por Gustavo Petro hoy están arrepentidos, como esta periodista que te indico, que es de línea de izquierda y que hoy es una de las que critica algunas situaciones del gobierno Petro. Entonces, lastimosamente, nadie pierde nadie aprende en socialismo ajeno. Así es, eso Nos era lo que te tocó, iba a decir. ustedes nos los advirtieron. Yo muchas veces estuve aquí en tu programa también advirtiendo sobre los riesgos, pero la gente estaba anhelando cambio. Es lo peor que puede llegar a un país. Y justamente eso te iba a decir, nadie aprende socialismo ajeno y bueno, evidentemente ya viviendo en carne propia, una muestra pequeña de lo que se ha vivido en otros países, espero que de verdad lo hayan aprendido. Y tengo la certeza de lo que tú acabas de decir, Isabel, que si el señor Petro se queda en la presidencia no es por el apoyo popular. Todo indica que ahorita es uno de los presidentes más impopulares de la región. Lamentablemente para él, afortunadamente para Colombia. Entonces, si logra perpetrarse, es por otras vías, no por las democráticas. De verdad que te agradezco un montón, Isabel, por haberme acompañado hoy en Giro a la Derecha. Muchas gracias. Gracias, Esteban, por abrirme este espacio y bueno, espero en otra oportunidad también estar por aquí hablando de otros temas. Muchísimas gracias. Voy a tratar que la próxima no sea, obviamente no la semana que viene, pero en las próximas 2 o 3 semanas para hablar de lo que te dije, del tema de la libertad de expresión y de los periodistas, porque eso es un tema que hay que cubrir y que, bueno, es muy importante. Era Isabel Mejía, activista política, comentando justamente sobre
bueno, el contexto que se vive en Colombia a propósito de esto, lo que han llamado algunos las expropiaciones, ¿no?, que Gustavo Petro y su gobierno le hicieron a las pensiones. Esto ha sido todo por hoy en Giro a la Derecha con Esteban Hernández, pero nos vemos nuevamente el día lunes por esta misma plataforma que es Contrapoder 3.0, el canal de la derecha en YouTube. Hasta el lunes.